Como todos los hombres famosos, hombres poderosos, como fue don Alejo Peralta, tiene muchos admiradores y otros que no son admiradores. Un impulsor de la industria mexicana. 67,000 familias llegaron a vivir al cobijo de las empresas del ingeniero Alejo Peralta. Fue rico en sabiduría. Y tuvo gente que se oponía a muchos de sus planes y todo eso, pero él nunca claudicó, ¿no? Tenía un carácter netamente empresarial. Él era de empuje, no andaba con indecisiones. Él no era el único ni el más ejemplo acabado del autoritarismo. Don Alejo era una gente que decía las cosas tal como eran, tal como él las veía, era como las expresaba. Don Alejo nace en la ciudad de Puebla en 1916, un 5 de mayo. Bueno, su papá ya fue un buen industrial, digamos, en México. La máquina para hacer tortillas automáticas era fruto del ingenio del papá, que el papá tenía una mente mecánica muy avanzada que se la heredó a todos sus hijos. Desde niño yo fui muy aficionado a las cosas mecánicas. Siempre me gustó la parte, aunque no sabía yo nada de ingeniería, me gustaba investigar las cosas que eran mecánicas, los mecanismos, los aparatos. Inclusive los juguetes que yo tuve siempre fueron de diseño mecánico. Junto a su casa había una fábrica de hoja de lata donde hacían las corcholatas para los refrescos. A los 16 años él se da cuenta de que la empresa esa pagaba porque sacaran la rebaba, ganaba desde ahí y aparte empezó a utilizar ese desperdicio, esa rebaba, para su primer invento a los 17 años, las patitas de las veladoras. Cuando él se viene de la ciudad de Puebla a la Ciudad de México para estudiar en el Politécnico, inicia un pequeño taller de reparación de radios de galena, junto con su hermano. A los 6 u 8 meses de que iniciaron ese pequeño negocio, que fue realmente el primero, mi papá decide independizarse de su hermano mayor, poner su primer negocio fabril. En el año de 1939 es cuando funda Industrias Unidas S.A., IUSA, en las calles de Cidar y Rovirosa. Y ahí es donde inicia don Alejo su carrera como industrial, siempre con una gran visión. Un hombre incansable y cuando tenía una idea no cejaba las 24 horas hasta volverla una realidad, ¿no? Se hizo de un amigo en San Luis, Missouri, que se llamaba Mr. Busman, que era una compañía enorme, y le dijo: Alejo, necesito que hagas todo lo que yo hago en Estados Unidos porque a mí la fábrica ya me la reconvirtieron para hacer puro armamento de guerra. Y entonces don Alejo ahí cambió artículos eléctricos y ahí empieza su carrera a hacer cosas de porcelana y todos los cerrajes eléctricos, los tomacorrientes, portafocos, todo eso le empieza a hacer. Empezó a crecer su empresa a partir de precisamente esa iniciativa que tenía de estar innovando. Nunca se quedó en copiar nada más, sino estar innovando, están creando nueva industria, ¿no? Él surtía a la CFE con lo que era una cosa de todos los días. Hace falta conductores, hace falta transformadores, hace falta medidores. Cuando tenía como 21 o 22 años, ya tenía una nómina de 500 personas. Él creó una empresa familiar. De alguna manera, aun cuando era con sus obreros, sus empleados, creó una empresa familiar. El apoyo a los empleados era algo que lo identificaba, que lo reconocían, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que creó este emporio. Él siempre reconoció que su mayor activo era su gente, la gente que colaboraba en sus distintas empresas. Y siempre se preocupó por el bienestar de esa gente. El momento coyuntural en el que se encuentran el Politécnico y Alejo Peralta sucede justo cuando el Politécnico está cumpliendo 20 años de vida. En 1956, una de las más prolongadas huelgas que ha tenido el instituto,
duró como 68 días, se mantuvo cerrado. Había un internado para los jóvenes de pocos recursos, pero ese internado se había vuelto una mafia. Ante la situación de corrupción que sí había y que era necesario un control férreo, fuerte para los profesores y los alumnos y sobre todo a la FENET, entonces él había demostrado esa capacidad. Entonces considero que el ingeniero llegó con toda esa actitud, con toda esa capacidad para controlar el instituto. El mismo Alejo Peralta tiempo después cuenta cómo fue su nombramiento, que él de plano no quería ser director, no le interesaba, él estaba muy ocupado en sus empresas, pero como egresado politécnico pues fue invitado a aceptar la dirección. Ruiz Cortines, ya cansado, lo llama y le dice a mi papá, oye, necesitamos buscar un agente, pues no sé, con mucha fuerza, con mucho poder de convencimiento, que quiera mucho al instituto, porque para meterse ahorita, que no puedes ni entrar a la dirección, pues estaba tomada. Y lo lleva a mi papá y llega, se sienta con Ruiz Cortines y le dice, don Adolfo, esta es la persona que hemos seleccionado ahí, la mayoría de los ingenieros. Acepta y le dice a Ruiz Cortines, solamente le voy a poner una condición, don Adolfo. Y le dijo, ¿cuál? Y le dijo, que yo tenga comunicación directa con usted. Y Alejo, que no tiene antecedentes ni de profesor ni nada, le gustó la idea. Es decir, era una gente que le gustaba enfrentar retos. Era una persona que no necesitaba del trabajo, no necesitaba dinero, no necesitaba un renombre, porque ya lo tenía, pero sí tenía muy puesta la camiseta del Politécnico, al haber sido egresado. Y armó la administración queriendo establecer una disciplina como fábrica, lo cual era imposible. El problema que había en el internado, algunos piensan que hubiera podido solucionar con diálogos, con actividades no tan drásticas. Pero el asunto era que cerrar el internado pues implicaba muy probablemente el uso de la fuerza pública y que esto podía desatar una auténtica rebelión. Pidió autorización al presidente para cerrar el internado y el presidente le dijo, le mando a la policía, y él dijo, no, no quiero a la policía, quiero al ejército. Entonces para algunos eso fue una medida muy buena porque no hubiera sido posible en el corto tiempo eliminar la corrupción que dicen imperaba dentro del internado. Para los que fueron afectados, pues piensan que fue muy drástica y mala. El Politécnico es uno antes de su llegada y a su salida, casi 3 años después, es totalmente distinto. Él era magnánimo con los gastos de la institución. Fue en el tiempo que duró, pues no ha habido un director que haya hecho más cosas y más rápido que él, ¿no? El transcurso de los eventos que vienen después del cierre del internado pues no son fáciles para Peralta. Es un tiempo en el cual el crecimiento del instituto, de haberse dado para adentro, empieza a manifestarse que tiene que salir, tiene que crecer hacia afuera. Y es cuando nace la idea, él toma esa gran visión que siempre lo caracterizó, y ahí nace el proyecto de la unidad educativa de Zacatenco. A partir de que se elige ya Zacatenco, empieza la construcción de lo que será la nueva unidad y se empieza a ver que el instituto pues necesitaba ese espacio, incluso espacio físico, para continuar su desarrollo. Febrilmente se empezó la construcción, pero con una rapidez tremenda. Fue una tarea muy bien hecha, muy bien planeada. Él ya no los vio inaugurarse. Salió Ruiz Cortines y también él, y a los 10 días se inauguraron. Le toca la inauguración al licenciado López Mateos, en lugar de a él, que fue el fundador, el creador de la idea del proyecto. Entre las cosas importantes que el ingeniero Alejo Peralta hizo, se encuentra haber creado el Canal 11. Apostando a que allí estaba el futuro de la educación masiva. Fue una idea de él y creó la primera estación
cultural de televisión en Latinoamérica. Él desde entonces vio el gran potencial de la televisión para el apoyo a la educación a distancia. En una especulación terrible sobre los canales. Ya Televisa se había adueñado de la mitad del espectro porque tenía al Canal 2, el Canal 4. Entonces ya no quedaba más que el 11. Entonces mi papá dijo, bueno, vamos a preservar el 11 para la educación, para que en un futuro el gobierno no haya perdido. En ese momento se pensaba que no había más espectro que del 12 al 13, dejando algunos porque se interferían. Y entonces es cuando él, con el apoyo del ingeniero don Walter C. Buchanan, que era secretario de Comunicaciones y Transportes en ese sexenio, le solicita que se le asigne a la institución un canal televisivo y él y don Alejo dona todo el equipo para que se pusiera en marcha y se empezara con este proyecto de la transmisión de Canal 11. Entonces, aunque Canal 11 empieza con un modesto equipo y con muy corto alcance, casi como primero como un circuito cerrado y ya después empieza a salir a la sociedad, lo más importante es que simbólicamente se refiere a incorporar la tecnología más moderna a la educación pública. La salida de Alejo Peralta del Politécnico en 56, claro que fue polémica, creo que fue conflictiva. La tensión con los estudiantes baja mucho, pero no se resuelve del todo, y cada vez que hay oportunidad, pues se seguirá exigiendo que Peralta renuncie. Total, hicieron una huelga, Alejo, que él manejó a su manera y lamentablemente sin éxito. Cuando lo veían, lo abuchaban y le decían que era un nazi, que era un dictador. Él que había luchado por el Politécnico y que los alumnos no hubieran entendido, que la FENET no hubiera entendido que lo importante era unirse. Yo creo que desde que entró él pensó que tenía varios objetivos. Una vez cumplidos estos, no tenía más interés de estar allí. Él no quería hacer una carrera política, menos de director del Poli. Pensó que su labor aquí en el instituto estaba ya, lo que tenía que hacer lo había hecho, y muchas cosas en forma muy brillante y destacada. Bueno, decir Alejo Peralta es decir naturalmente el hombre del béisbol más famoso de su tiempo, quizá el más famoso de todos los tiempos en la historia del béisbol mexicano, y él estuvo enamorado del béisbol desde un principio. Él en su empresa que tenía, que era la Consolidada, primero se llamó así, pues tenía un equipo de béisbol con jugadores amateurs que jugaban en las principales ligas amateurs de la Ciudad de México. Desde la edad de 7 años, 8 años en su Puebla natal, jugaba ya béisbol con los equipos que habían en ese momento en la escuela. Tenía un equipo en San Lázaro, donde están los ferrocarriles por ahí, tenía un equipo de béisbol, cuando tuvo unas fábricas por ahí que él patrocinaba, y de ahí ya haber sacado un poco y patrocinó un equipo de Yusa y él jugaba, y primero era jugador y después era manager. Hay cantidad de fotos de esas de don Alejo vestido de beisbolista. O sea, fue una pasión en la que participó profundamente. En 1955, cuando el ingeniero Alejo Peralta ingresa con sus Tigres, era un béisbol quizá mucho más romántico, pero un béisbol desordenado. Los jugadores con poca preparación, y hablo de mexicanos y refuerzos extranjeros que venían, eran desordenados en su vida, alguna tendencia hacia mucha cerveza. Todas esas cosas las vio a su llegada, las conoció, creo yo, en el béisbol de invierno, antes de entrar al béisbol de verano, y su firme determinación de acabar con esos problemas, de disciplinar al béisbol, de hacer una disciplina rígida, estricta, un béisbol más competitivo, menos guapachoso. Tenía un don de mando, un empresario tremendo, tenía un don de mando increíble, y él era el que a veces manejaba al equipo. Buscó tener
una gran disciplina dentro de los equipos, disciplinar a los propios dueños de los equipos para que esa disciplina permeara hacia sus equipos. Era muy explosivo, era duro. Alejo Peralta era de los directivos como al estilo de entonces y le daba órdenes a los managers. El manager, por más que fuera manager, le decía, oye, tienes que hacer esto. Y el manager, claro, algunos trataban de convencer a Alejo, no, eso no conviene por esto, y a veces lo convencían y a veces no. Muchos creemos que la Liga Mexicana hubiera tenido serios problemas de no haber existido Alejo Peralta, incluso pudo haber caído, pudo haber sucumbido. Pues él se empeñó en tener solamente jugadores mexicanos, pero todos mexicanos sacados por su equipo de buscadores de las rancherías y de los pueblos más alejados en México, y al fin, en los años 1965 y 66, pues el premio a sus esfuerzos. 2 campeonatos seguidos, el Tigres fue bicampeón con puro pelotero mexicano. Era un gran apasionado en todo lo que hacía, desde la comida, la diversión, las amistades, los amigos, o sea, todo lo tomaba con una gran pasión. Pero su gran pasión, aparte del deporte, era sus fábricas, la creación de sus fuentes de trabajo y el bienestar de sus trabajadores. Su idea era llevar la industria al campo y no traer a la gente del campo hacia la industria. Platicaba de lo que quería hacer con la industria y qué sé yo. Hay que descentralizarla, no ir a la villa o a San Ángel. Hay que irse fuera realmente para crear un polo de desarrollo. Yo me recuerdo que muchos amigos, cuando él les platicaba su idea, le decían, Alejo, tú estás loco, vas a ir al fracaso, eso nunca va a funcionar, tú nunca vas a poder rescatar a esa gente del nivel de la ignorancia y la pobreza en la que vive. Así fue como él decidió cambiar su fábrica de Ayusa a Pastegé. Pastegé era una propiedad de Carlos Arruza, el torero, y criaba reses bravas. Y le vendió Pastegé a Alejo Peralta. La adquiere con la finalidad de empezar a mover toda su industria hacia el campo, porque en ese lugar la gente solamente vivía de la muy precaria actividad agropecuaria. Cambió la forma de vivir de los habitantes de esa zona. Lo cambió totalmente. Ahí dio muestras de unas decisiones que fueron eficaces. Casi la mitad o más de los trabajadores de Ayusa fueron mujeres, que fue una innovación en México. México no se acostumbraba a eso. 2 muchachas muy jovencitas llegaron a trabajar ahí, aprendieron y les pagaban decorosamente bien, al grado de que las muchachas que trabajaban en Pastegé ganaban en un mes lo que sus padres ganaban en un año en la agricultura. Aquí, como ustedes ven, todo este personal llega con mucho tiempo porque no tienen problemas de transporte. Son gente que vive en las parcelas con sus familias. Son gente que su mayor preocupación es su trabajo. Aquí ven ustedes que aquí nadie va a llegar tarde. Vamos a ver cómo a las 8:30 en punto todo el mundo está en su lugar trabajando. Bueno, era un ingeniero sumamente brillante como ingeniero, era una gran persona, con una gran calidad humana y con algunas ideas muy particulares de él. Por ejemplo, él nos daba mucha seguridad en lo que hacíamos. Nos decía, piensen, pero piensen bien y háganlo bien. Ustedes tienen posibilidades de hacerlo. En el aspecto de trabajo, siempre nos pedía que buscáramos gentes inteligentes dentro del área, que las capacitáramos, porque su intención era desarrollar el talento de esta área. Era un apasionado de la capacitación de su gente. La gente era extraordinariamente capacitada. La gente que entraba a Pastegé tenía que ser gente capacitada. Y la capacitación se la proporcionaban en la propia industria. No lo obligaban a venir preparado. La experiencia que vivió siendo director del Politécnico Nacional por unos 2-3 años, le dio la oportunidad de ver que el problema educativo en México era un problema grave. Y al llegar allá a Pastegé, en el 61,
al encontrarse de que toda esa gente, todo ese valle, más del 50% eran analfabetos que no hablaban español, pues eso lo motivó todavía más en buscar e incursionar en la parte educativa. Hizo una escuela para los hijos de los trabajadores, incluso para niños de la población, una escuela con los planos oficiales, pero con la ventaja de que como era una cosa que dependía de él, no había fallas, no había faltas. Y lo que él hacía era capacitar al personal que iba a trabajar ahí y a los niños, hacerlos que estudiaran, los preparaba, niños, jóvenes y ya a los mismos adultos que él iba a emplear. Logró que la primaria, que la SEP le aprobara que la primaria se hiciera en 4 años y la secundaria en 2. Entonces terminaban muy bien capacitados. Del pueblo a Pastegué, pues iban caminando, ¿no? Él les dio crédito para comprar bicicletas. Entonces empezaron a usar bicicletas. Por primera vez en su vida, mucha gente para transportarse del pueblo a la fábrica. Y él disfrutaba cuando había una nueva prestación que se implantara a nivel de todas las empresas. Ahora mi gente tiene esto. Lo gozaba, lo contaba con cierta presunción, pero con una gran alegría. Ahora les di esta prestación, ahora van a tener esto. Ahora los hijos de todos mis empleados tienen la oportunidad de tener clases y la empresa se está haciendo cargo de los cursos y estoy trayendo maestros aquí a Pastegué para que no tengan que salir. Y acabo de formar estas nuevas aulas y esta nueva nave de aulas. Eso fue su gran triunfo, fue su gran pasión, fue su gran orgullo y fue lo que más gozó él, el haber visto realizado su sueño de llevar la industria al campo. Tengo recuerdos hermosos. Siempre fue un padre muy amoroso, pero un padre muy exigente. Fue muy generoso, pero con límites. Un hombre eminentemente familiar. Su familia era el centro de todo. En la casa de don Alejo siempre había montones de familiares. Y todos los eventos estaba él, era allí el rey. Detrás de su escritorio en Yusa era un león o un guerrero samurái con una espada, pero ya fuera de la fábrica, lo veías en la tarde, en una reunión tomando una copa, en un restaurante, era lo más divertido, tenía una personalidad envolvente, era amable, chistoso, simpático. Y con los amigos, gran amigo, un valor a la amistad enorme. Él era muy simpático, muy dicharachero, muy alegre. Realmente don Alejo gozaba cada momento de la vida, lo gozó intensamente. No importaba dónde fuera ni lo que fuera. Lo que él hizo fue de veras ejemplo para cualquier mexicano y debemos de sentirnos muy orgullosos de que haya sido Politécnico. Él siempre tuvo, y eso yo se lo aprendí muchísimo, buscar y perseguir el efecto en el futuro. El que las cosas no se hacen de la noche a la mañana. El mayor éxito de Alejo Peralta yo lo concibo en que al mismo tiempo desarrolló un imperio industrial y formó una familia. Las que podemos considerar principales aportaciones, más allá de lo físico, toda la unidad de Zacatenco se podría considerar como una aportación. El Canal 11, los patronatos, el patronato de publicaciones, el patronato de obras. Pero yo creo que más allá de lo físico y lo que era muy recordado por estas asociaciones de exalumnos, es la entereza, la cabalidad. Yo creo que las virtudes de Alejo Peralta y su apoyo y lo que se logró con su apoyo en el béisbol superan con mucho cualquier otra posible situación, que llámese un fracaso, llámese una mala actuación. 69 años de vida, he conocido a otra persona con un corazón tan noble como él tenía. Hay que recordarle como un hombre visionario, como un hombre comprometido, profundamente mexicano, con un amor a la gente y un amor a su trabajo y un amor a su México, en todas sus facetas.